Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio por los 100 años de Victoria Santa Cruz. Quiero darles la cordial bienvenida a nombre del Centro de Desarrollo Étnico CEDET y por supuesto del Centro Cultural de España. Mi nombre es Oban Lang y los acompañaré durante esta noche. Hoy queremos recordar a Victoria Santa Cruz Gamarra en el marco del centenario de su nacimiento. Victoria nació un 22 de octubre de 1922, 27 de octubre de 1922, y hoy por supuesto la recordamos con respeto, con amor, porque ella fue una mujer afroperuana que nació en una cuna de una familia artística y de pensadores. Ella fue diseñadora de vestuario, dramaturga, investigadora, compositora, directora escénica, coreógrafa. En los últimos años de su vida fuera del Perú enseñó en la Universidad Carnegie Mellon en los Estados Unidos, donde enseñó drama, y reconocidos actores de la escena internacional fueron alumnos de Victoria Santa Cruz. Hoy queremos hacer este homenaje a Victoria Santa Cruz recordando, por supuesto, que ella ya en los últimos años de su vida pública en el Perú formó un proyecto que estaba íntimamente conectado con la educación y la vida del ser humano, cuyo nombre hablaba por sí mismo: salud, equilibrio y ritmo. Hoy, en este homenaje que le hacemos a Victoria Santa Cruz por el centenario de su nacimiento,
Queremos agradecer nuevamente al Centro Cultural de España por brindar sus espacios para este homenaje, por supuesto al Centro de Desarrollo Étnico por la organización. Para iniciar este primer día de conversatorio vamos a tener la presencia de 4 mujeres que van a hablar un poco sobre el legado de Victoria Santa Cruz. Una de ellas nos acompañará a través del video desde la ciudad de Nueva York y es una de las académicas que creo en los últimos años ha investigado más sobre el legado de Victoria Santa Cruz, y me refiero a Heidi Feldman. Ella es investigadora visitante del Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego e investigadora afiliada al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también ha estado en la Universidad Estatal de San Diego, en la Universidad de Tulum y en la Universidad Americana de Soca. Su primer libro, Ritmos Negros del Perú, reivindicando la africanidad y la herencia y la africanidad musical en el Pacífico Negro, estoy traduciendo porque está en inglés. Fue galardonado con el premio literario Woody Guthrie de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular y publicado en español en el Perú por el Instituto de Etnomusicología de la Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos en el año 2009. Ella se desempeñó también como consultora del podcast Afropop en el Public Radio International. Así que, por favor, les pido que puedan mostrarnos el video de Heidi Feldman y ella va a tratar de responder en estos 5 minutos una pregunta fundamental. ¿Qué hizo Victoria Santa Cruz fuera del Perú para mostrar la cultura afrodescendiente? Gracias al CEDET por invitarme a discutir mi investigación sobre la carrera internacional de Victoria Santa Cruz en el conversatorio de hoy en honor a su centenario. Me han pedido que responda a la pregunta ¿qué hizo Victoria Santa Cruz fuera del Perú para mostrar la cultura afrodescendiente? Mi respuesta se basa en entrevistas internacionales y en la investigación de archivos para mi libro, que espero publicar pronto. Durante su vida, Victoria Santa Cruz evolucionó a través de varias etapas en su pensamiento sobre la identidad negra y las relaciones raciales. Dedicó gran parte de su trabajo inicial en las décadas de 1950 y 1960 a hacer visible el teatro negro en el Perú y el extranjero. Posteriormente, declaró que empezó luchando por la raza negra y terminó luchando por la familia humana a la que ella pertenecía. Así que participó en proyectos artísticos interculturales y dirigió talleres en Europa, las Américas, África y el Medio Oriente. Como parte de la agenda humanística más amplia de Victoria Santa Cruz, hay muchos ejemplos de cómo abogó por la cultura afrodescendiente fuera de Perú. Para comprender el alcance de su impacto, podríamos simplemente notar cómo la reivindicación de Victoria Santa Cruz de su identidad negra en el poema Me gritaron negra inspira a una diversidad de personas que luchan por la justicia racial y social en muchas partes del mundo. A un nivel más profundo, encontramos que Victoria Santa Cruz centró la cultura afrodescendiente en su trabajo de educación rítmica intercultural en base a lo que describió como combinaciones rítmicas de África o de raíz africana, que ofrecían la clave a una conexión perdida que ella consideraba esencial para todos los seres humanos. Utilizó el cajón afroperuano en sus talleres. En la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh guió a cada actor a conectarse con su propio ritmo interior en producciones de Shakespeare, Lorca y del teatro griego de la antigüedad.
pero también presentó su ballet afroperuano, La Muñeca Negra, en Pittsburgh, y dirigió el espectáculo El Negro en el Perú, en el famoso Teatro La Mama de Nueva York. Cabe recordar que a través de su presencia en espacios inicialmente inaccesibles, dentro y fuera del Perú, Victoria Santa Cruz abrió el camino para una mayor inclusión de mujeres afrodescendientes. Como una de las pocas profesoras afrodescendientes en la Escuela de Drama de la Universidad Carnegie Mellon, ella abrió nuevas rutas cuando era raro que las mujeres afrodescendientes obtuvieran puestos docentes titulares en las universidades de los Estados Unidos. Victoria Santa Cruz también participó y se hizo escuchar en conferencias internacionales históricas en Miami, Denver, Nueva York y Dakar, donde destacados académicos y artistas africanos y afrodescendientes discutían estrategias para eliminar el racismo y promover la cultura y las artes negras en todo el mundo. Recordando su vida, Victoria testificó: nací mujer, nací negra, y más adelante constaté que el hecho de ser latinoamericana suponía también un obstáculo. Durante su vida, Victoria Santa Cruz hizo visibles las personas y las vidas negras, como decimos en inglés, tanto dentro como fuera del Perú. Pero el impacto de las mujeres afro-latinoamericanas que llevaron vidas globales es muchas veces invisible en el espacio académico internacional y en la conciencia pública. Para comprender ampliamente los legados transnacionales de estas figuras significativas, hay que llenar los huecos en los archivos y en la memoria pública. Así que espero que mis comentarios de hoy ayuden a visibilizar algunas de las intervenciones de Victoria Santa Cruz en el ámbito de la cultura afrodescendiente fuera del Perú. Bueno, muchas gracias. Esas fueron las palabras de Heidi acerca del legado de Victoria Santa Cruz. Yo quiero pasar, con su permiso, a la sala para iniciar este conversatorio. Vamos a tener también la presencia de Sofía Carrillo a través del Zoom. ¿Me confirman, por favor? Gracias. Bueno, para seguir con este homenaje a Victoria Santa Cruz por el centenario de su nacimiento, quisiera presentar a las mujeres que hoy me acompañarán en este conversatorio para poder advertir un poco del legado de Victoria Santa Cruz. Quiero presentar en primer lugar a Sofía Carrillo Segarra, quien nos estará acompañando a través del Zoom y aparecerá en cualquier momento a través de la pantalla. Sofía Carrillo es licenciada en periodismo con estudios de maestría en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, activista afroperuana y defensora de los derechos humanos, afrofeminista. Ella se inició en el periodismo en el ámbito deportivo, siendo la primera mujer que narró un partido de fútbol en el Perú en las radios Moderna y Ovación. También fue comentarista y reportera. Se inició en el activismo en el movimiento afroperuano como parte del MINDU, del Centro de Estudios de Promoción Afroperuanos, impulsando iniciativas en Lima, Chincha y Epatera, organización por la cual participó varios años como voluntario. Es experta en temas de derechos sexuales y reproductivos, género e interseccionalidad, por lo que se ha desempeñado tanto en el sector público como privado, como especialista en planeamiento, en políticas públicas y juventudes, en instituciones como el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de la Juventud e INPARES. Quiero, por favor, además quiero destacar también que la actividad periodística de Sofía abarca también su actuación no solamente a través de lo deportivo,
sino que también ella es conductora de televisión y ha estado en programas a través de la televisión pública como A la Cuenta de Tres, Caso por Caso en TV Perú, y desde el año 2018 hasta la actualidad Sofía es conductora del programa Quehacer en Radio Nacional. Quiero pedir por favor un fuerte aplauso para Sofía. Muchas gracias, Oban. Buenas tardes a todas, todos, todes. Agradezco la invitación de CEDET. Lamento realmente no poder estar de manera presencial por motivos de fuerza mayor que afecta en estos momentos mi salud, pero no mis ganas y mi compromiso de compartir con compañeras, activistas, académicas, mujeres afrodescendientes que siguen en esta lucha que hemos compartido también durante muchos años. Con respecto al legado de Victoria Santa Cruz, creo que es importante dar cuenta de la necesidad de ser conscientes de cómo, como mujeres afrodescendientes y mujeres negras, nuestra primera gran lucha y compromiso es mirarnos con amor, respeto y orgullo. Creo que ese punto es esencial para poder valorar, reconocer, abrazar a Victoria Santa Cruz. Y aunque suene fácil y básico, esto no es así. Sobre todo cuando tienes un mundo entero que de manera constante plantea como su mensaje clave que la existencia de las mujeres afrodescendientes, de las personas afrodescendientes en general no es grata, no es importante, y que además solo es posible si cumples con el rol que la sociedad espera de ti. Especialmente si hablamos de las mujeres afrodescendientes, ser una mujer negra, sumisa, servil, hipersexualizada, dispuesta a complacer al otro, al hombre, al blanco. Victoria Santa Cruz nos habla muchísimo del amor propio. Entonces, siempre me parecerá un desafío encontrar las respuestas a las preguntas y al cuestionamiento que Victoria Santa Cruz hace a lo largo de su vida. Es un reto aún, por ejemplo, encontrar el camino que nos permita generar esta capacidad de amarnos a nosotras mismas cuando somos conscientes que esta no se desarrolla de manera aislada, que estamos en una sociedad que se ha estructurado en el racismo, en la desigualdad, en la discriminación, en el machismo además, en la homo, lesbo, bi, transfobia. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese amor propio del cual nos habla Victoria en su obra pueda realmente construirse en nosotras, nosotros, nosotres? La historia de niñez de Victoria Santa Cruz es similar a la que hemos tenido muchas niñas afrodescendientes. Y si bien es cierto, ha cambiado algo en los últimos años, esto no es suficiente. Entonces sigue estando vigente lo que Victoria Santa Cruz nos señala en su obra Ritmo, el eterno organizador. Ella nos dice allí un pasaje que me parece sumamente importante recordarlo en este momento. La primera victoria a lograr implica comprender orgánicamente que las victorias reales son internas y por lo mismo no se adquieren extirpando el obstáculo, sino convirtiéndolo y transformándolo. Entonces, ese obstáculo que puede ser traducido con el racismo estructural, que puede ser traducido también con el machismo, que puede ser traducido en esos no constantes que hemos recibido y recibimos las personas afrodescendientes
por nuestra sola existencia, es un reto totalmente vigente. Entonces, ese mensaje es necesario recordarlo ahora. ¿Cómo transformamos ese obstáculo? Y pienso también que como mujeres afrodescendientes, pero como pueblo, debemos seguir siguiendo a Victoria y descubriendo a Victoria a través de la vivencia del hacer, de eso que ella decía, ¿no? No hay alquimia sin fuego. Entonces, ¿cómo podemos realmente hacer ese trabajo del interior hacia el exterior, ¿no? Para propiciar esas conexiones afines de las cuales ella nos habla? Como pueblo afrodescendiente, también en pleno siglo XXI, nos sigue uniendo nuestra historia común de lucha de nuestras ancestras y ancestros. Y Victoria dice, ¿no? La acción es el presente, la reacción es el pasado. Tenemos que plantear esa acción sin olvidar nuestro pasado. También nos une, es cierto, esa dolorosa esclavización y esta experiencia que hemos tenido a nivel global no debe invisibilizar las experiencias individuales y reconocernos, por ejemplo, ¿no? como diversos socioeconómicamente, sexualmente, y afrontamos distintas condiciones para que nuestra identidad étnico-racial sea reconocida, pero también entendida no como única. Coexisten distintas identidades y condiciones en nosotras, nosotros, nosotres como afrodescendientes. Quiero invitar también a la mesa a Mariela Noles Cotito. Ella es abogada de profesión, tiene una maestría en estudios latinoamericanos y otra en Derecho por las universidades de Pensilvania y del sur de la Florida. Ella es además profesora en la Universidad del Pacífico de Ciencia Política, Sociología, Discriminación y Políticas Públicas. Además, es investigadora de la misma casa de estudios y su portafolio de investigación incluye temas como igualdad de género, no discriminación, género y políticas públicas, inclusión social, minorías étnicas y sexuales. Y además tiene experiencia en la participación con organizaciones afroperuanas. Ha colaborado con diversas instituciones a lo largo de su vida y también ha sido director de proyectos de Macungu para el Desarrollo. Además ha trabajado en organizaciones como Plan Parenthood, también en la Oficina de Naciones Unidas de la Comunidad Bahá'í, entre otras, tanto en el Perú como en los Estados Unidos, además de haber trabajado en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de la Mujer y en la Municipalidad de Lima. Quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Mariela Noles Cotito. Mientras Mariela también toma asiento, y le agradezco por estar con nosotros esta noche en este homenaje a Victoria Santa Cruz, quiero también invitar a María del Pilar Cáceres Cartagena. Ella es activista y bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en gestión pública, políticas públicas para afrodescendientes, espacios de diálogos entre organizaciones afroperuanas y además el uso del arte ancestral afrodescendiente como medio de expresión y herramienta política para la visibilización de la situación de las mujeres afroperuanas desde un enfoque intercultural. Ella ha participado en organizaciones afroperuanas y cuenta con experiencia en investigación de pregrado. Ella es actualmente becaria del programa Ford Global Fellowship 2021 y del programa de intercambio de la Universidad de Arizona. Estuvo ahí en el año 2007 a través del programa SUSI de la Embajada de Estados Unidos
Igualmente fue becaria del programa CHOP y actualmente es mentora de este mismo programa con jóvenes afroperuanos para la enseñanza del inglés y el fortalecimiento de la identidad étnico-cultural. Quiero, por favor, que recibamos con fuertes palmas a la becaria. Quiero empezar bajo la misma lógica, con en principio, digamos, sus primeras percepciones, tanto Pilar como Mariela, sobre Victoria Santa Cruz, el legado, aquello que representa Victoria Santa Cruz. Entonces le pediría a Mariela un espacio de unos 2 minutos, 3 minutos, que nos ayude a entender desde su perspectiva qué representa Victoria Santa Cruz. Ay, gracias Juan, gracias a Cedet, Maripili, Sofía, un honor estar contigo. Buenas tardes a todos y todas. Hay un elemento de repente primario que me parece súper importante y que todavía no tocamos sobre Victoria en esta sesión el día de hoy. Recordemos que Victoria siempre traía o buscaba reivindicar cuál era el rol de su madre en su historia. Siempre cuando la llamaban Victoria Santa Cruz, ella decía, y Gamarra por mi madre. Entonces creo que es importante que traigamos eso también a la discusión, porque obviamente es evidencia, si se quiere, de uno de los elementos políticos que era importante para ella, ¿no? Parte de su feminismo, aun si no lo nombrara como tal. Respecto de qué representa Victoria Santa Cruz para el Perú, para el mundo, yo creo que una de las formas en que podríamos resumirlo bastante rápido es una posibilidad, ¿no? Tal como lo decía Heidi hace un momento, Victoria contribuyó enormemente a la creación de una narrativa mucho más abierta, positiva sobre el sujeto afroperuano, sobre el sujeto afrodescendiente en general y sobre el sujeto afroperuano en particular, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, que todos los eventos que pusiera en Estados Unidos no se refirieran al sujeto afro en general, sino al sujeto afroperuano, ¿no? Y eso ciertamente ayuda a la construcción de una narrativa positiva más allá de lo que se espera socialmente. Entonces, fuera de que, digamos, de lo obvio como referente artístico, como referente cultural, creo que esta noción de la creación de una posibilidad es muy importante. Y bueno, más allá también, un referente político, ¿no? Su propia forma de navegar la sociedad como una mujer afroperuana orgullosa, creo que es un elemento, una forma de llevar lo personal a lo político de una manera maravillosa. Muchas gracias, Mariela. La misma pregunta para Pilar y luego culminaremos porque con Sofía en esta misma lógica, porque Sofía además nos ha dado una entrada global y me gustaría que pueda también culminar esa parte de su presentación. Pero Pilar, ¿qué representa Victoria Santa Cruz? Buenas noches a todos, todas, todes. En realidad es un honor estar con compañeras a quienes admiro y quienes han ido haciendo mucho trabajo para estas nuevas generaciones y las generaciones que vienen, porque su representatividad y los espacios en los que están son importantes. Y bueno, antes de entrar a hablar sobre Victoria Santa Cruz, yo sí quiero mencionar que el día es 28 de junio y es el Día del Orgullo. Y recordar que las personas negras LGTBIQ+ existimos. Y que si bien es cierto, en estos últimos años muchas empresas apoyan el Día del Orgullo y ponen dentro de su estética los arcoíris y todo, pero nunca se acuerdan de nuestras existencias. Y también es recordar que la lucha es por Marsha P. Johnson, una mujer negra trans, y que desde el racismo estructural siempre se invisibiliza el aporte de las mujeres negras a la historia global. Y así como se invisibiliza a Marsha P. Johnson, también se invisibiliza a Victoria Santa Cruz y todo el legado que tiene. Creo que las palabras para describir el legado de Victoria nunca nos van a ser suficientes y que podemos pasarnos horas de horas hablando de sus obras, de su vida. Pero para mí el legado de Victoria Santa Cruz, y hablando desde mi experiencia como activista, es cómo ella hace para tomar el dolor, porque el racismo duele, y cómo toma esta palabra negra para decir sí, negra soy. Y siento que
que ella, a pesar de haber tenido esta experiencia fuerte cuando no tenía ni siquiera 7 años, ella agarra y decide decir y mostrarse al mundo como mujer negra y reafirmar toda su lucha, y no solo que se queda ahí en un poema que puede sonar bonito, sino que inspira a las nuevas generaciones a la autoidentificación y a mostrarse al mundo como tal, como mujer negra, como mujer que viene de un barrio, y siento que eso es bastante importante. Muchísimas gracias, Pilar. Sofía, tú estabas mirando a Victoria Santa Cruz desde una perspectiva muy interesante, porque creo que además no solamente rescatas parte de su pensamiento, sino que también conectas con varias de nuestras realidades actuales, que por supuesto no eran parte de los problemas que se discutían hace 20 o 30 años, pero que significativamente impactaban en la vida de Victoria y que impactan en nuestras vidas. Por favor, continúa con esta imagen de Victoria Santa Cruz y cómo puede conectar su representación política, su representación como mujer afrodescendiente con lo que ocurre hoy. Muchas gracias, Oban, y lamento haberme extendido en la primera intervención, pero entendía que era de esa manera la dinámica. Solamente me parece clave decir que Victoria Santa Cruz nos saca de la marginalidad en la cual nos ubican como mujeres afrodescendientes, como personas afrodescendientes, de esa marginalidad que nos sacó y nos saca históricamente de la academia, de la, entre comillas, intelectualidad, de la producción científica y de la propuesta política. Ese aporte de Victoria Santa Cruz nos coloca el techo bastante alto y además nos plantea lo que ya no es negociable. Ya no es negociable, siguiendo el legado de Victoria, renunciar a nuestra autoidentificación étnico-racial. Ya no es negociable apagar nuestras voces para complacer al otro y a esta sociedad estructurada en el racismo, en la discriminación. Ya no es negociable callar nuestra voz para la exigibilidad de derechos hacia el Estado. Y ya es negociable entre nosotras y nosotres reconocernos como diversos y además también entender que nuestros contextos son distintos, que aunque podamos afirmarnos de manera común en nuestra identidad étnico-racial, hay condiciones de clase, sexualidad, condiciones incluso de discapacidad que debería hacernos ver nuestra situación como pueblo también desde esta mirada interseccional sumada al enfoque de género, de derechos humanos, intercultural. Entonces, Victoria Santa Cruz nos plantea que no hay que dar tampoco pasos atrás que estén obligándonos a escondernos nuevamente, a callar nuevamente o a hacer creer en esta sociedad que hemos callado a lo largo de la historia, porque esto no ha sido así. Me parece que ese aporte de Victoria y la conciencia de que su sola presencia es resistencia y por tanto nuestra sola presencia también es resistencia, es algo que no debemos olvidar. Varias cosas que se han dicho en esta noche. Lo primero, rescatar, por supuesto, no solamente el legado de Victoria Santa Cruz, sino la profundidad del mismo. Victoria Santa Cruz representa lo que creo que Sofía dijo es resistencia. Esa resistencia, claro, hace 30 o 40 años no estábamos utilizando en el lenguaje académico lo que hoy conocemos como los impactos del racismo estructural, pero Victoria Santa Cruz en su poema Meditar a un negra
nos está hablando de estos impactos que tiene el racismo estructural sobre los cuerpos y las mentes de las personas afrodescendientes, pero sobre todo sobre las mujeres afrodescendientes. Este poema es un retrato de lo que deben vivir las mujeres afrodescendientes para alisarse el cabello, polvarse la cara, mirarse al espejo, mirar sus labios gruesos y su piel tostada y retroceder, ¿no? En ese sentido, digamos, y rescatando nuevamente las palabras de Sofía, que habla sobre Victoria como símbolo de resistencia, yo les pregunto tanto a Pilar y a Mariela, ¿cómo miran hoy, y probablemente a través del poema de Victoria y también sobre sus propias vidas, por supuesto, qué afecta o cómo impactan este tema del racismo estructural sobre los cuerpos, las mentes, la vida esencialmente de las mujeres de la diáspora africana? Y cómo se puede entender esto también como un proceso continuo de esclavización. En un momento, Sofía, que ya está con nosotros, muchas gracias, se nos cortó por un momento la comunicación, pero hemos retomado con parte de tus ideas para hablar un poco de Victoria Santa Cruz como esta imagen de resistencia. Y yo les preguntaba, y empezaré con Pilar, luego con Mariela y terminaré contigo, Sofía, para que ustedes nos puedan describir cómo es que se vive el impacto del racismo estructural, que muy bien grafica Victoria Santa Cruz a través de su poema Meditaron Negra, cómo este racismo estructural impacta en los cuerpos, las mentes, en este territorio, o como se diría desde el feminismo, sobre el locus del poder de las mujeres afrodescendientes. Pilar, por favor. Yo siento que si bien siempre escuchamos racismo estructural, lo vemos desde un plano, desde más arriba, ¿no? Y siempre vemos como que las estadísticas, las brechas, pero a veces nos olvidamos de hablar de que el racismo estructural también está en lo cotidiano, en lo estético, en lo simbólico. Y yo personalmente, y creo que también mis compañeras, podríamos hablar horas de las veces que en las calles nos han gritado negra, de cuántas veces hemos sido la única persona afrodescendiente en ciertos espacios, y eso también es racismo estructural. Cuántas veces nos han acosado en las calles, y no es el mismo acoso hacia las mujeres de otros grupos étnicos. O sea, si bien Sofía lo mencionó hace un rato, la hipersexualización de nuestros cuerpos, que nos invadan el cuerpo al tocarnos el cabello, etcétera, etcétera. Y como bien lo mencionaste, Oban, también esta idea de tener que blanquearnos para acceder a ciertos espacios o tener cierto nivel de estatus distinto. Y también quiero relacionar eso también con los colorismos, porque si bien es cierto, todos somos afrodescendientes, no es lo mismo tener la piel más clara que tener la piel más oscura, y el racismo estructural también nos impacta ahí, y quienes tenemos las pieles más claras siempre estamos en una situación de privilegio y accedemos a más oportunidades, y también está relacionado dentro de lo estético. Y yo siento que la herramienta de Victoria Santa Cruz frente al racismo estructural era eso, utilizar el arte para contar su vida, para contar su experiencia, para decir también que el racismo estructural cansa y agota. Yo estoy cansada de tanto luchar. Siento que el racismo estructural no es solo ver estadísticas, es hablar del dolor, es hablar de salud mental, es hablar de cansancio y de agotamiento, pero también frente a eso, ¿qué posibilidades encontramos las mujeres para seguir adelante? Muchas gracias, Pilar. Me quedo con estas palabras, ¿no? Es hablar también del cansancio y es hablar a través del dolor, pero es también hablar del ritmo, diría yo. Mariela. Bueno, esta pregunta de, digamos, cómo impacta el racismo estructural sobre los cuerpos negros, digamos, sobre las mujeres y qué sé yo, mi primera sensación es que estamos constantemente hablando de este tema, ¿no? Pero lo cierto es que al final del día, lo que sea que hagamos desde la academia, desde nuestros activismos,
es ciertamente la pregunta central, ¿no? Entonces, bueno, ya que Pili fue a lo local, yo voy a ampliar un poco la figura, porque al final del día el racismo estructural es una tendencia mundial, si se quiere, sobre los cuerpos negros, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres negras. Y ahí la etiqueta bandera es la noción de la deshumanización, ¿no? Hay una línea muy difusa entre lo público y lo privado, entonces en la construcción de la mujer objeto, digamos, la imagen póster es la mujer negra, ¿no? Desde el proceso de esclavización y el uso de su cuerpo y su fuerza de trabajo hasta inclusive el día de hoy, ¿no? La noción, por ejemplo, de la mujer afro fuera de lo femenino, pero por otro lado su hipersexualización, ¿no? Entonces esto incluye también, o ha incluido históricamente, una descartabilidad de ellas, de sus cuerpos, de ellas mismas como mujeres. Y ahí, por ejemplo, voy a traer estadísticas, podemos hablar de índices más altos de violencia obstétrica, índices más altos de mortalidad materna, por ejemplo, o también la descartabilidad de sus aportes, cuando no son bancarizables por el capitalismo, ¿no? Entonces, digamos, los aportes de las mujeres afros son muy apreciados cuando tienen que ver con la culinaria o con las artes, pero no necesariamente si tienen que ver con la política o formas de organización o liderazgo, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar que todos estos elementos hacen parte de nuestra herencia actual, en cómo la sociedad nos trata, cómo los diversos países del mundo nos tratan, ¿no? Una minimización de nuestras voces, apropiación de nuestra estética, por ejemplo, todos esos son elementos que hacen parte. Muchas gracias, Mariela. Sofía, digamos, estamos hablando un poco de estos impactos del racismo institucionalizado, estructural en nuestros cuerpos. Los cuerpos de las mujeres son entendidos como el locus del poder, ¿no? Y la objetivización, la deshumanización, pero también el dominio de la agenda es parte, digamos, de aquello que sufren esencialmente las mujeres negras, pero sobre todo sobre la estética, que creo que es un punto importante. Quisiera tener alguna de tus apreciaciones sobre este contexto. Gracias, Joan. Y quiero retomar lo que decía Pilar con respecto al dolor. Yo creo que lo que más cuesta, y particularmente me sigue costando, es verbalizar situaciones más particulares en torno a cómo vivo personalmente el racismo. Y reconozco, por ejemplo, que mi primera entrada como activista era hablar del racismo en general, pero no necesariamente a partir de mi vivencia. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para hacerla pública. Ni siquiera me la había verbalizado en entornos privados. Entonces, yo creo que el impacto del racismo estructural es muy fuerte y afecta nuestra salud mental, también nuestra salud física, porque además hay una sobreexigencia para, entre comillas, demostrar que no eres el bruto, entre comillas, o la bruta que te han señalado y que te han mostrado en la pantalla de televisión durante toda tu vida, ¿no? Demostrar que no eres tan fea como te dicen y te dijeron toda tu vida. Demostrar que no dejas de ser afrodescendiente si es que no eres la campeona del baile afro o de la culinaria. Esas prácticas constantes que hemos tenido que asumir son sumamente dolorosas y es todavía un reto que esta sociedad nos entienda en otros espacios que no sean los tradicionales en los cuales nos hemos ubicado, además orgullosamente, porque también apreciamos y reconocemos cómo nuestras ancestras, a partir de la gastronomía, han podido sustentar a sus familias, cómo nuestros ancestros con el baile y con la música
han podido sobrevivir a tanto dolor. Entonces, primero también creo que es importante reconocer que estamos orgullosos de esto y de lo que somos a partir de eso. Sin embargo, el reto en el marco de este racismo estructural es, por ejemplo, hacer que la academia deje de tener esta mirada eurocéntrica y que nosotros también como afrodescendientes podamos afirmar nuestra identidad, pero también nuestra propuesta política, porque no es, como digo, en el ámbito de las comunicaciones en el cual me desempeño, decir vamos a ennegrecer las pantallas de la televisión y por tanto aseguramos que no hay racismo. Esto no funciona así. Estamos hablando de afrodescendencia y estamos hablando de propuesta política. Y esa propuesta política es la que debemos seguir construyendo como pueblo, porque también hemos recibido tantos mensajes y tan continuos que hace que nuestras luchas no necesariamente estén integradas, y es algo que también hay que reconocer, ¿no? Es decir, todavía estamos en este proceso de aprendizaje para plantear un proyecto político que urge en el mundo, no solamente en el país. Urge un proyecto político desde la afrodescendencia para realmente decir que todas, todos y todes estamos caminando hacia una sociedad mucho más justa y donde las mujeres afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes de piel oscura no estemos en el subsuelo de esta sociedad que se sigue cimentando en el racismo, en el machismo y la discriminación. Muchas gracias, Sofía. Yo me voy a quedar con lo último que mencionas, esta idea de proyecto político, en el sentido más amplio que podemos interpretarlo, no de proyecto político solo como entendido un partido político, sino más bien como un proyecto político impulsado desde y hacia las personas afrodescendientes. Desde esta idea de proyecto político, me gustaría preguntarle tanto y empezaré ahora por Mariela, seguiré con Pilar y terminaré nuevamente con Sofía, preguntarles cuáles son estos no negociables entonces para las mujeres afrodescendientes o de la diáspora africana en las Américas, desde una perspectiva pues interseccional, antirracista, ¿no? Tomando en cuenta los datos, Mariela, que nos has mostrado, es decir, las mujeres afrodescendientes sufren mayor desigualdad, no solamente en el acceso al empleo, sino también en el acceso al sistema de salud, en la mayor mortalidad materna, entre otros datos que hoy afortunadamente las estadísticas nos pueden mostrar. Pero entonces, ¿dónde están estos no negociables y que deberían ser parte del discurso político que no mire solamente a la comunidad afrodescendiente como un sujeto universal, sino también como un sujeto diverso y donde las mujeres tienen una mirada particular? Esa es precisamente, digamos, el primer paraguas que tendríamos que asumir, ¿no? Que las mujeres afroperuanas, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, son adultas mayores y son niñas y viven en áreas urbanas y viven en áreas rurales y son mujeres trans y son mujeres no binarias, son migrantes, son lesbianas. Entonces, lo primero es reconocernos en esa diversidad. Esto quiere decir que una agenda que empuje, ¿no?, los derechos de las mujeres afroperuanas debe impulsar una agenda de las mujeres afroperuanas en toda su diversidad. Y más allá de eso, tenemos varios de estos temas, y también los va a contar, y Sofía también: protección del territorio, entorno, medio ambiente, autonomía corporal, protección frente a la violencia, y todas las formas de violencia. Bueno, medio ambiente es un tema súper importante. Derechos sexuales y reproductivos, y muchos más. Gracias, Mariela. Pilar, entonces, claro, reconocemos la existencia de una diversidad en la comunidad afrodescendiente, ¿no? Y esa diversidad ya nos los ha mostrado Mariela, la ha, creo, reseñado bien.
pero creo que necesitamos ahondar un poco más en estos no negociables que deben ser parte de esta agenda política. Desde tu perspectiva, ¿dónde están estos no negociables y que deberían ser parte de la agenda de cada uno de los miembros del movimiento? Yo creo que bien Mariela ha nombrado toda esta diversidad y me gusta mucho esa palabra que dijiste, protección. Y yo protección lo asocio a bienestar. Entonces, para mí, los no negociables desde las mujeres afrodescendientes son violencias que intervengan con mi bienestar. Es decir, yo no puedo negociar con el racismo porque me duele, me afecta, me agota, etcétera, 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 y porque le quita oportunidades a mí, a mi familia, a mi comunidad, a las personas de mi territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí los no negociables son el bienestar. Son cuidar ese bienestar y tener ese espacio que debería ser seguro entre los afrodescendientes. Tampoco puedo negociar con la homofobia, con la lesbofobia, con la bifobia, con la transfobia, porque no es un espacio seguro para mí y está afectando mi bienestar. Y si bien es cierto, muchas personas creen que el racismo o que la transfobia es simplemente insultos, el insulto genera que a alguien el día de hoy lo estén asesinando, probablemente. Entonces, la violencia no es solamente decir, es mi opinión, yo insulto, yo me burlo de tal, esto. Eso genera impactos en la vida de las personas. Entonces, para mí, el no negociable es proteger el bienestar de las personas. Es importante lo que nos dices porque la noción de bienestar está no solamente asociado a, digamos, el confort y los ingresos económicos, sino, como lo diría el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, está vinculado al buen estado de la salud, ¿no? Mental y física. Sofía, tú que también eres especialista en los temas vinculados a la salud, esencialmente a la salud sexual y reproductiva, donde también hablamos de las diversas formas de violencia, también desde ese enfoque. ¿Cómo miras tú el tema de los no negociables de las mujeres afrodescendientes como parte de este proyecto político que tú has mencionado? No es negociable renunciar a nuestra estética afrodescendiente. Y aquí también quiero hacer y dar cuenta de la diversidad de las mujeres afrodescendientes. Nuestro cabello, aunque puede resultar para muchas y muchos algo banal, es parte de nuestra identidad. Y vamos a seguir recibiendo mensajes orientados a que este no pueda, por ejemplo, presentarse en la televisión, en un medio de comunicación, o que nos veremos mucho más creíbles, y eso me lo han dicho, tendremos mucha mayor credibilidad si renunciamos al cabello, si apelamos a una estética más, entre comillas, formal, que para mí es una estética blanca, y eso nos daría mayor legitimidad. Esto no debería ser ni siquiera un punto posible a negociar dentro de las mujeres afrodescendientes y dentro de las diversidades afrodescendientes. Entonces, esta sola presencia sigue siendo resistencia y nuestra presencia no debemos negociarla, ni siquiera para supuestamente conseguir un espacio al que seguramente aspiramos legítimamente por cuestiones económicas, laborales y más. No es negociable, por ejemplo, no hablar de violencias hacia las mujeres afrodescendientes. Reconocemos la violencia de género, la violencia machista, la violencia sexual, la violencia económica, pero también la violencia racista. Y esta violencia racista que la ejercen, ya sean parejas desde una perspectiva afrocentrada o parejas interraciales,
la ejercen sobre nosotras y de eso tenemos que hablar. Se ha hecho muy poco al respecto y se ha dicho muy poco al respecto, porque no es fácil, ¿no? No es fácil que yo como mujer afrodescendiente diga, sí, he tenido parejas que me han ofendido, que me han minimizado, que se han burlado de mi afrodescendencia, de mi color, de mi cabello, y que han incluso sugerido que cambie mi apariencia para verme, entre comillas, mejor. Eso no es negociable. Y como ya lo había dicho, no es negociable callar nuestra voz y seguir exigiendo la institucionalidad afro en nuestro país y la exigibilidad de derechos que deben ser garantizados por el Estado, y todavía estamos en debe, pero seguimos en ese camino. Definitivamente tenemos una larga lista de no negociables desde la perspectiva de las mujeres afrodescendientes. Pero creo que me quedo con, digamos, con esta idea de la violencia como este fenómeno también estructural y que tiene diversas formas de expresarse, ¿no? Sobre todo los sujetos racializados, y que tiene, por supuesto, un impacto importante en nuestras vidas. Victoria Santa Cruz, en uno de sus temas, habla de esta violencia, ¿no? De barrer, ¿no? Barrer la injusticia. Si la paz queremos ver, la miseria hay que barrer. Entonces, Victoria Santa Cruz también nos está hablando de esta idea que no está solamente o íntimamente vinculada a la identidad y el cuerpo, sino también a estos espacios de carácter más económico, ¿no? Pero también a la idea de una humanidad, ¿no? Victoria Santa Cruz, mi recuerdo de ella es de una mujer que ya había trascendido, ¿no? Ya había pasado de sus problemas de afrodescendencia para tener una conexión mucho más cósmica. Y esa conexión cósmica creo que se enlaza mucho con su idea del ritmo. Quiero ahora tratar de ingresar este nuevo tópico para que podamos discutir un poco qué era el ritmo para Victoria Santa Cruz y cómo ese ritmo podría quizás ser la clave para ayudarnos a barrer la injusticia, a barrer las diferentes formas de violencia, y probablemente el ritmo sea parte también de esta agenda de lo no negociable. Lo lanzo como de manera atrevida a las panelistas que hoy me acompañan, para poder tener un poco de idea sobre esto. O sea, ¿qué es el ritmo en la mente de Victoria Santa Cruz y cómo puede ayudarnos a transformarnos? No sé, ¿quién quiere empezar ahora? Pilar. Justo hoy hablaba con un compañero y amigo sobre la diferencia entre ritmo y música, con Juan Posada, y nos quedamos hablando de eso, ¿no? O sea, de que muchas veces entendemos la música afroperuana como algo, ay, vamos a bailar, qué divertido, y no nos ponemos a reflexionar en las letras. Y hablábamos mucho hoy día del mayoral, por ejemplo, ¿no? Y que hablan de una revolución. Y una frase que escuché el otro día, el ritmo viene del tambor, no, la revolución viene del tambor. Y Victoria bien lo dice en el título de su libro, el ritmo del eterno organizador, ¿no? Y en una parte del libro también menciona que las personas esclavizadas nunca llegaron a ser esclavos porque nunca pudieron eliminar esa posibilidad de hacer música. Y entiéndase la música no como algo, uy, vamos a bailar o algo divertido. La música es representación de lo cotidiano, pero también es enseñarle a las futuras generaciones cómo vivían las personas que estaban detrás de nosotros, nosotras. Entonces, yo siento que el ritmo para Victoria es parte de eso y parte de lo que tenemos nosotros como afrodescendientes en nuestra ancestralidad y nuestra cosmovisión. La posibilidad de nombrar las cosas que usualmente nos dijeron que no teníamos que nombrar. Es decir, las mujeres calladas. Pero para Victoria
hacer música, hacer poesía, es nombrar, ok, a mí me pasó esto cuando tenía 7 años, pero encontré la llave. ¿Y qué es encontrar la llave? Encontrar el ritmo, hacer música, nombrar, decir, acá estamos, sí, negra soy, ya yo estoy cansada, hay que barrer, y millones de canciones más que podría seguir diciendo. Así que yo creo que el ritmo es eso, ¿no? Para nosotros los afrodescendientes es la posibilidad de resistir, de contar nuestra historia, de herramienta política, etcétera, etcétera. Gracias, Pilar, porque sí, pues yo, si tuviera que, digamos, decirlo en una sola palabra, todo lo que has mencionado, lo primero que se me viene es resistencia, ¿no? El ritmo es igual a resistencia. Y yo quería preguntarle a Sofía, en esta misma lógica del ritmo y probablemente el ritmo como resistencia, ¿es el ritmo solo resistencia o el ritmo también es otra posibilidad, como decía en algún momento Mariela? ¿Qué es el ritmo? ¿Cómo podemos entender el ritmo desde la filosofía de Victoria? Creo que el ritmo también nos habla de transformación. Y transformación precisamente entendiendo que estamos en un constante cambio. Justamente aquí, teniendo el libro de Victoria, El ritmo, el eterno organizador, nos dice cómo no puede transformar, excluye, destruye. Y en esta destrucción parecen dominador y dominado. Entonces lo racional, lo intelectual es división, es aislamiento. Y me parece que ese ritmo, o por lo menos como yo siento la propuesta de Victoria cuando habla del ritmo, habla también de transformación y habla de iniciar desde adentro para precisamente plantear los cambios hacia afuera. Y yo creo que en este momento en el cual estamos tan preocupados y preocupados como sociedad en lo que se muestra a través de las redes sociales, a través de las pantallas de la televisión, donde estamos tan preocupados en mostrar lo supuestamente ideal, debemos nuevamente volver hacia nosotras y hacia nosotros mismos. Entonces, el ritmo es resistencia, pero también es transformación. Y tú decías en la introducción que Victoria pasó a otro plano, a un plano más cósmico. Yo también creo eso. Sin embargo, pienso que como sociedad todavía no estamos preparados para eso. Y es así que nosotras y nosotres seguimos hablando de autoidentificación, de autoafirmación, desde nuestras particularidades y también de nuestras diversas identidades. Transformación es la palabra que creo que me queda luego de escuchar a Sofía. Resistencia, transformación. Pero Mariela, ¿dónde quedamos también desde el ritmo? O sea, ¿qué otra interpretación posible podemos entregarle desde la filosofía de Victoria Santa Cruz a la idea del ritmo, este ritmo interior? Te voy a ser bien sincera, esta es la pregunta que me parece más difícil hasta ahora. Y lo vengo pensando hace tiempo. Entonces, voy a jugar un poco con lo que ya dijo Pili y ya dijo Sofía. Yo creo que Victoria nos puede disertar toda una tarde sobre qué es el ritmo para ella y de repente todos entendemos algo distinto. ¿Cómo lo interpreto yo? A través de su libro, de las múltiples charlas que podía escuchar. Me parece que para Victoria el ritmo es la clave del corazón. Si miramos hacia adentro, como dice Sofía, es el latido del corazón, la clave de la vida. Y si lo pongo en palabras un poco más elaboradas, de repente es la cadencia con la cual llevamos nuestra experiencia física y espiritual navegando por el mundo, ¿no?
Y en ese sentido podemos ir nombrando, marcando el símbolo o la nota, como nos dice Pili, pero esa cadencia es siempre dinámica, siempre cambiante. Entonces, eso es lo que... Interesante porque el ritmo puede ser interpretado de muchas formas, ¿no? Es esa cadencia, esa armonía, es esta resistencia, es esa transformación, pero es también este equilibrio, y este equilibrio que uno encuentra en sí mismo para poder también entregar a otros. Y el entregar a otros también puede significar entregar arte y cultura, y se puede educar a través del arte. Probablemente hoy, digamos, en los últimos años generamos muchas o nuevos significados o nuevas palabras para poder identificarnos con un conjunto de situaciones, ¿no? Hoy es muy común hablar, por ejemplo, de los artivistas, ¿no? Entonces, claro, hace 30 o 40 años no podíamos hablar de esto, pero personas como Victoria Santa Cruz, estoy pensando en, no sé, pues Billie Holiday, Nina Simone, mujeres que en cada uno de sus espacios, o Cesárea Évora, revolucionaron y también han sido personas que a través del arte han generado activismo, a través de sus letras, las letras de sus canciones. Nina Simone es una cantante extraordinaria, a mí me gusta mucho. E insisto, ellas a través del arte, a través del ritmo del arte, han tratado de superar los obstáculos de ser mujeres negras y diversas. Ahora estas mujeres que también son diversas. ¿Cómo observan ustedes que Victoria a través del arte pudo sobrellevar los problemas de la discriminación estructural, de los impactos del racismo sobre su cuerpo, sobre su mente? ¿Cómo el arte puede ser liberador y cómo a través del arte Victoria Santa Cruz ha ayudado a otros, como nos lo mencionó Pili en algún momento? Empiezo con Sofía. Yo creo que ahora, poniéndome un poco en la experiencia de Victoria y quizás tratando de resonar también con lo que para mí fue Victoria. El colocarse en un escenario para que te vean, y aquí entre comillas, para que te vean, o el estar al frente de estas personas que te miran con desconfianza, con desprecio, con burla, y mostrar, ¿no? Mostrar un mensaje a través del arte, me parece que es una propuesta sumamente interesante, potente, desafiante, ¿no? Yo creo que Victoria desafió también con su arte. Desafió con su arte porque dio un mensaje distinto a través de él. Lo vemos en sus letras, lo vemos en sus propuestas escénicas, y cambió esto de colocarte en un escenario como artista afrodescendiente para el disfrute del otro, para hacer una propuesta de lo que yo quiero que sepan de mí, ¿no? Es muy distinto pararte en un escenario y disfrutar, compartir artista y público, a pararte en un escenario para que tu público disfrute de lo que asumen tú debes darle. Yo creo que allí también hay un cambio y hay una manera de hablarnos del ahora llamado artivismo, ¿no? Y sin duda debe ser reconocida como la pionera del artivismo, no solamente en Perú, sino en América Latina y el mundo, ¿eh? Muchísimas gracias, Sofía, porque justamente eso era lo que yo pensaba, ¿no? Victoria Santa Cruz siempre la hemos visto como una mujer de avanzada, ¿no? Y probablemente una de las primeras activistas
en el escenario latinoamericano. Igual voy pensando también en otros nombres de mujeres afrodescendientes que en América Latina tienen también un rol importante en estas artes del espectáculo que se convierten en parte del patrimonio cultural inmaterial de los afrodescendientes en nuestra región. Y claro, muchas de estas en América Latina no solamente hablan del efecto de la resistencia de los cuerpos y las mentes de las mujeres afrodescendientes, pero también hablan de la cultura, de nuestras raíces y nuestra ancestralidad africana. No me quiero distraer ya porque estaba pensando ya en otras mujeres además que creo que son importantes para la identidad afrodescendiente en las Américas, pero quisiera preguntarle entonces, continuar con Mariela para ver cómo ella analiza esta idea de la expresión de Victoria Santa Cruz a través del arte para sobrellevar los obstáculos que la vida pone. Hay una cosa interesante que de repente vale la pena mencionar un poco en la misma línea de lo que traías y qué es lo que representa Victoria, digamos, más allá de ella misma, ¿no? Inclusive para las mujeres latinoamericanas y afro-latinoamericanas. Cuando nosotros hacemos, digamos, el estudio comparado de movimientos sociales y buscamos el punto de nacimiento del movimiento afroperuano, por ejemplo, ¿no? Normalmente vamos a ubicar cuando se crea la primera organización política, ¿no? Y cuáles son las siguientes, cuáles son los hitos, etcétera, etcétera, las agendas y tal. Pero hay una tendencia cada vez más grande, digamos, desde la ciencia política, a observar a los grandes movimientos sociales, al movimiento afroperuano en particular, no como un punto de inicio con las primeras organizaciones que se fundan, sino con los primeros afrodescendientes que desde su propia representación y navegar social influyen en cómo la sociedad ve a la sociedad afroperuana o afrodescendiente en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros estudios sobre movimiento afroperuano ponen al punto de inicio con X organización y luego las siguientes, ¿no? Quienes incluyen este enfoque más bien miran más atrás y analizan, okay, cuál es el rol de personas como Nicomé de Santa Cruz, como Victoria Santa Cruz, no solo respecto de cuál es la narrativa que ayudan a construir en la misma sociedad afroperuana, sino también en la sociedad en general, porque obviamente afectan cómo la sociedad mira a los sujetos y las sujetas afroperuanas, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema interesante, digamos, para sumar a lo que estabas pensando. Y es interesante lo que nos planteas, Mariela. Yo voy recordando este libro de Heidi Feldman sobre los ritmos negros del Perú y cómo ella plantea desde su hipótesis de trabajo en la investigación como punto de partida Victoria Nicomedes en esto que ella denomina como el renacimiento de la música afroperuana y su transformación, un patrimonio que no solamente está escondido en los guetos afroperuanos, en las calles, en los callejones, sino que se convierte en un arte del espectáculo, ¿no? Claro, podemos discutir si es que la compañía Pancho Fierro es el primer punto de partida, pero yo diría que desde los negros y hacia la sociedad nacional, el aporte de Victoria Santa Cruz, junto también con Nicomedes, y el rescate y la asociación de otros clanes familiares, como los Vázquez, los Ascos y entre otros, es importante para dar un nuevo impacto en la sociedad peruana, y sobre todo en la década de los 70. Yo no soy un demócrata, no debo ensalzar pues, a los autoritarismos, pero hay que mirar que la década de los 70 y el impulso que tiene el Conjunto Nacional de Folclor dirigido por Victoria Santa Cruz en la época de la dictadura de Velasco tiene un impacto significativo en la construcción de la identidad nacional. Y claro, la imagen de Victoria Santa Cruz en la misma línea de tu hipótesis es muy potente para hombres y mujeres afrodescendientes en aquel momento, jóvenes muchos, y algunos integrantes del Conjunto Nacional de Folclore, he visto por aquí sentados, tienen un impacto importante, pero también para la comunidad nacional.
no seguiré hablando más porque soy el moderador. Y diría, porque además esta pregunta creo que para Pilar es todavía de mayor significancia, porque además Pilar se anuncia también desde el arte, como activista. Entonces yo debería preguntarte más bien sobre cómo entiendes la influencia de Victoria Santa Cruz, de sus letras y su pensamiento, su filosofía, en tu propio activismo. Cambié un poco el esquema, ¿no? Antes de entrar a Victoria y responder la pregunta, y algo que me quedaba pensando desde el arte como sanación, es una pregunta que siempre me la hago y siempre se las hago a mis compañeras. Es como, ¿cómo hacían nuestras ancestras para sobrevivir a tanta violencia? Si para nosotras es difícil, desde los espacios de privilegio que tenemos, al menos para mí, ser de piel clara, haber accedido a educación superior, es difícil. No me imagino lo difícil que debe haber sido hace 300 años ser una mujer negra esclavizada. ¿Y cómo sobrevivían? Es lo que yo siempre me pregunto. Y yo creo que la respuesta está en el arte. En cómo sobrevives a un ambiente tan hostil es haciendo música, contándole a las próximas generaciones cómo vivían, enseñándoles en la cocina cómo se preparaban los alimentos, cómo se toca el cajón, cómo se marcan los pasos. Igual, cierto que igual la cultura afrodescendiente es mucho de improvisación, ¿no? y de ir fluyendo con la música o con el baile. Y siento que también tenían esta idea de un futuro mejor y de la posibilidad de que las próximas generaciones tengan más cosas. Y es lo mismo que yo siento que tenía Victoria. Cuando escuchamos Barrer es como que es la idea y el sueño de tener una sociedad más justa, una sociedad donde a las niñas de 5 años no les griten negras y no las dejen jugar. Y yo siento que el arte es eso, el arte es salud mental, es sanar, es reconectarse, es volver a la raíz, es algo que no se puede explicar en palabras, pero sí siento que es el espacio de sanación. Y si bien es cierto, ahora se habla de salud mental y siempre se relaciona la psicología, la psiquiatría, pero nuestras ancestras no tenían esos espacios, o sea, no iban al psicólogo, no le recetaban pastillas, es como que se sanaban en comunidad, se sanaban contando las historias, nombrando la violencia. Y yo siento que Victoria hacía eso, y para mí también el activismo es eso, es contar las cosas que me duelen, es decir, a mí me pasó esto y estoy segura que a mis demás compañeras también les pasó algo similar, con más violencia, con menos violencia, con más privilegio, con menos privilegio, pero también les pasó que nos griten negras y como dice mi canción, voy a hacerme cherry, los estereotipos coloniales a través de voces, ¿no? Que nos gritan cómo debemos ser, qué cosas no debemos decir, en qué espacio tenemos que quedarnos calladas, en qué espacio tenemos que nombrar solo para divertir a los demás. Entonces yo siento que el arte es eso, y el activismo es sanación, nombrar lo que nos duele, y también nos abre la posibilidad de conectar, porque si Victoria hubiese dicho yo no voy a contar mi experiencia, ahorita no estaríamos acá hablando de eso, o no nos hubiese impactado de la manera que nos impacta en nuestras vidas. Interesante, ya estamos casi llegando al final de esta rica conversación. Yo estoy completamente agradecido con CEDET, el Centro de Desarrollo Étnico CEDET, también ando Pablo Sello, entonces debo decir el nombre completo, por permitirme esta oportunidad de poder conversar con 3 mujeres maravillosas a las cuales admiro mucho. Con muchas de ellas he interactuado en diferentes momentos de mi vida y de mi activismo también. Pilar sí es un poco más joven y con ella es con quien menos he podido interactuar en los últimos años, pero he visto también su evolución y su crecimiento, ¿no? Es una persona que está muchas veces desde fuera y que habla poco, ¿no? Desde fuera, ¿no? Yo creo que me he excedido un poco quizá. Y insisto, quiero nuevamente agradecer a CEDET, a Lila y Osvaldo por permitirme esta noche hablar un poco de Victoria Santa Cruz junto a ellas. Y por supuesto, para mí es
especial también porque vengo de una familia conectada con los Santa Cruz. Mi madre, mis tíos, mis tías fueron parte de ese conjunto nacional de folclore, y a través de ellos, a través de sus vivencias, yo he podido conocer a Victoria Santa Cruz. Pero también ya cuando he estado, digamos, adulto, efectivamente, Osvaldo, he podido pocas veces interactuar con ella y claro, me quedaba esta idea de una mujer que había trascendido, ¿no? Y que como parte de sus memorias, de su libro, dice que inició luchando como una mujer negra, latinoamericana, pero que ahora luchaba como una mujer que se entendía parte de esta gran familia humana. Esta evolución de su pensamiento es probablemente una de las formas que más se aprecia dentro de las fronteras del mundo y se excluye un poco de las fronteras nacionales. Decía Daniel Contreras que Victoria Santa Cruz fue más valorada fuera del Perú, pero poco reconocida dentro del Perú. Sin embargo, la influencia de Victoria Santa Cruz es un legado que se siente hoy y es potente. Yo diría casi sin temor a equivocarme, sin ser un etnomusicólogo, quizá después mi amigo Rodrigo Chocamo, que verá este video, no sé si lo está viendo en línea, discutiremos sobre esta afirmación, pero diré que creo que lo que conocemos hoy como artes del espectáculo en lo que es lo afroperuano, pero también en parte lo que se conoce de la música andina y muy por encima lo que tiene que ver con la influencia del folclore en la parte amazónica, tiene una factura y el sello importante de Victoria Santa Cruz Gamarra. En ese sentido, quisiera preguntarles ya como para ir finalizando y quizá dar unos minutos para algunos comentarios en la sala, es cómo poder entender esta idea que Victoria Santa Cruz ha podido ser mucho más apreciada fuera que adentro. Claro está este viejo adagio popular que dice uno nunca es profeta en su tierra. Sin embargo, creo que en un personaje como Victoria Santa Cruz, con un legado tan importante, insisto yo, en las artes del espectáculo, entendidas estas como un patrimonio cultural inmaterial, es casi inconcebible no entender que no exista, incluso dentro del Perú, un estudio importante sobre el legado de Victoria Santa Cruz en el patrimonio cultural y material de la nación a través de las artes del espectáculo. Y yo que sí quería iniciar con Sofía, preguntando ¿cómo miras tú, Sofía, este poco reconocimiento de Victoria Santa Cruz en el escenario nacional? No solamente desde los artistas nacionales, empezando por los afroperuanos y terminando por los artistas vinculados a aquellos que dan el folclore andino, amazónico, sino también a través de la academia. Este poco reconocimiento que se le entrega probablemente a Victoria Santa Cruz. ¿Cómo lo observas? Bueno, lamentablemente, como en casi todo en el Perú, siempre estamos en debe con respecto al reconocimiento y a la garantía de derechos. Y el derecho a ser, a existir, a presentarse y a ser reconocida también ha sido negado históricamente a Victoria Santa Cruz y en general a las y los afrodescendientes que han aportado en distintos ámbitos en la cultura de nuestro país, pero también en la construcción del Perú en los distintos espacios en los cuales hemos estado. Hay una invisibilización histórica de la presencia afrodescendiente y de esto no ha estado exenta Victoria Santa Cruz en cuanto al reconocimiento intelectual, académico también, y me parece que tiene que ver, además, con esta histórica no relación
de la creación intelectual con lo afro, ¿no? Es decir, porque además del arte y de la presencia escénica de Victoria Santa Cruz, ella, como ya se ha dicho, ha sido una creadora. Pero ¿cuántos creadores y creadoras afrodescendientes son reconocidos realmente en nuestro país, ¿no? ¿Qué significa para el país entero la presencia de una mujer afrodescendiente? Yo hace unos días, en el marco de la cultura afroperuana y de su día, colocaba en el tweet un mensaje vinculado a esto y hubo varios comentarios, como ya saben, bastante contrarios a esto, pero uno de ellos decía, la solución es que todos seamos mestizos, ¿no? Es decir, ya no negros y ya no blancos, y si todos somos mestizos se acaba el problema. Entonces, es mucho más fácil aceptar, ¿no?, la presencia de una persona mestiza en el ámbito que sea, a la presencia de una persona afrodescendiente y más aún de una mujer afrodescendiente. Entonces, es invisibilización histórica, es racismo estructural que se pone de manifiesto de esta manera. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Victoria Santa Cruz en una entrevista cuando todavía era practicante de periodismo, y la entrevisté. Y ella, de lo que recuerdo, porque claro, me hubiera encantado poder hacer la entrevista con más conocimiento, con más información, con más conciencia, pero recuerdo mucho que ella hablaba de esta necesidad de trabajar para un conocimiento masivo de lo que producía. Es decir, su trabajo y su legado claramente no estaba restringido a su aporte en la música, en la danza afroperuana, sino ella hablaba de toda esta propuesta, incluso política, que se tiene en torno a lo afrodescendiente. Entonces, ante esa invisibilización histórica es que seguimos luchando, y Victoria Santa Cruz pues hizo mucha lucha, y ahora estamos hablando de ella a partir del trabajo individual también que hizo y colectivo en el marco de sus agrupaciones y de sus propuestas artísticas. Muchas gracias, Sofía, y aprovecho este instante para agradecer tu lúcida participación en este homenaje que creo que le estamos haciendo a Victoria Santa Cruz. Muchas gracias, Oban, gracias a CEDET nuevamente por la invitación. Reitero, me hubiera encantado estar allí con ustedes, compañeras, compañeros, pero bueno, pasan cosas y hay que asumirlas, pero seguimos resistiendo y seguimos trabajando por el legado de Victoria Santa Cruz. Muchas gracias. Sí, te pido que no te vayas, no vamos a terminar todavía. Vamos a ver si nos da un poco de tiempo para tener unas preguntas del público. Y yo quería también aprovechar para agradecerle a Pilar su participación, la claridad de las ideas sobre el legado de Victoria Santa Cruz en los diferentes tópicos que hemos intentado reseñar ahora. Y quería preguntarles cómo vive esta ausencia, Pilar, de Victoria Santa Cruz, el no reconocimiento como una persona importante en la construcción de la identidad nacional. Si bien creo que Sofía resumió muy bien esto de parte del racismo estructural, de eliminar el aporte de los afrodescendientes a la construcción de la nación, y también esta especie de blanquear la historia y de solo contar los aportes de las personas blancas. Y siento que eso pasó con Victoria, no se habla mucho de su obra, de toda su cosmovisión, y yo hablo desde mi experiencia personal. O sea, yo recuerdo que en el colegio a lo mucho leí A Copachos aprendí de Nicomedes de Santa Cruz, y eso fue todo la enseñanza que tuve sobre los Santa Cruz, hasta ya de grande, que ya pude como que
dentro de los espacios de activismo de las organizaciones afroperuanas, conocer más de cerca a Victoria Santa Cruz. Y siento que también me quedé pensando en esto del reconocimiento. ¿A qué llamamos o qué entendemos por reconocimiento? ¿Un premio del Estado? ¿Un premio de las empresas? ¿O que la cara de Victoria esté en todos lados? O sea, no me queda muy claro qué entendemos por reconocimiento. Y yo sí siento que más allá de que Victoria sea reconocida por el Estado, por las empresas, es llevar y difundir su obra a los niños y a las niñas afroperuanos, porque yo siento que se van a ver reflejados en esta historia, porque es lo que viven cotidianamente, ¿no? ¿Qué tanto hacemos desde nuestros activismos, desde las organizaciones afroperuanas, por difundir el legado de Victoria Santa Cruz? Muchas gracias por las preguntas. Quizá no pueda responder todas, pero sí quisiera destacar algunas. Primero, me parece innecesaria esa comparación de sufrimientos, de explotaciones y de abusos que han vivido africanos, afrodescendientes e indígenas, ¿no? Es decir, la deshumanización de los afrodescendientes no está en cuestión. A nosotros se nos negó todo, nos quitaron todo, y a los afrodescendientes que están en esta parte del mundo se nos quitó hasta la lengua. Es decir, no hay que poner en comparación los dolores y los abusos, sino todo lo contrario, tenemos que repudiarlos y caminar para lograr que esto nunca se vuelva a repetir en la historia. Por otro lado, me parecía interesante esta pregunta con respecto al poema de La Pelona, porque a mí me afecta particularmente, porque ha sido uno de los poemas con los cuales más se han burlado de mí de niña, digamos, ¿no? Es decir, si algo había para ofenderme y para burlarse, era el poema ¿Cómo has cambiado, Pelona? Es decir, lo odié en un inicio, lo entendí luego, a medida que uno va creciendo, entiende también el sarcasmo del poema y este cuestionamiento que se le hace a la mujer afrodescendiente, a la mujer negra, ante su preferencia con respecto a los hombres blancos. Me hubiera parecido más interesante, por ejemplo, que Nicomedes Santa Cruz hiciera un poema donde hable sobre la experiencia de los hombres afrodescendientes, porque comprobado está que son los que más, entre comillas, problemas tienen para creer en un amor afrocentrado. Yo creo en el amor afrocentrado, ese es otro tema, hay debate, pero me gustaría decir eso, ¿no? Yo creo que es sarcasmo, es una propuesta interesante también de cómo dentro de nuestra propia comunidad hemos interiorizado que el blanqueamiento o las uniones mixtas eran sinónimo de ascenso social y de mejoría de raza. Entonces, el poema es eso. Entiendo a las personas y a las mujeres que puedan haberse sentido ofendidas, porque me parece que es un poema que hay que contextualizar si es que se quiere compartir, o por lo menos decir para qué se quiere compartir. Que Lucha Reyes no miraban su color, solo su arte, falso. A Lucha Reyes la mató el racismo, ¿no? La mató la explotación de Augusto Ferrando y demás gente, la mató la pobreza o el empobrecimiento, para ser exactos. Entonces, sí, hablemos de Lucha Reyes, pero hablemos de cómo fue víctima de este racismo estructural y del abuso a partir del mismo que ella vivió a lo largo de toda su vida, incluso hasta el último día en el cual dejó de existir. Y bueno, no tengo más especificidades con respecto a esto, solamente decirles que utilicemos afrodescendientes, afroperuanos, y si queremos hablar de personas negras, digámoslo así, ¿no? Personas negras, hombres negros, mujeres negras, diversidades negras, no el negro, la negra, porque ante todo somos sujetos y sujetas.
Varias cosas, pero bueno, gracias Sofía por aclararlo de que creo que es un atrapamiento hablar quién sufre más, quién sufre menos, y que eso es parte de la herencia colonial, ¿no? El pelear entre pueblos indígenas y personas afrodescendientes. Y también mencionar que las personas afroperuanas y las personas indígenas están en todo el territorio peruano. Las personas indígenas no solo están en las zonas andinas, también viven acá en Lima, también viven en la selva, y los afroperuanos también están en la selva y están en la sierra. Si vemos los datos del censo, vemos que estamos en todo el territorio nacional. Y otro tema que por ahí se nombró y que hay que tener cuidado es con el hecho, con lo que sucede con las apropiaciones culturales. Si bien es cierto, hay personas blancas que hacen música negra, estas personas son las que se llevan todas las luces y son los que somos aplaudidos. Los artistas negros la tenemos doblemente difícil para posicionar nuestros temas, para posicionar nuestra música. Entonces, si vamos a consumir música negra, procuremos que sea de personas negras. Otro tema que también se habló es hablar de estos espacios de inclusión. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido una mayor apertura para los temas afrodescendientes, usualmente siempre se queda en una inclusión siempre desde el plano simbólico. Y a mí me genera bastante conflicto, porque a veces vemos, por ejemplo, en la publicidad de las grandes marcas, una mujer parecida a mí, con el cabello natural, pero cuando entro a la tienda, la seguridad me persigue. Entonces, ¿de qué tanto sirve que estemos incluidos desde un plano estético, desde un plano simbólico, si a la hora de hora muchas personas negras son asesinadas, si los pueblos indígenas son saqueados, si los líderes indígenas son matados? Y el último punto es que alguien preguntó era ¿qué hacer en el futuro? Y yo me pregunto yo me digo que vamos a hacer lo mismo, lo que sabemos hacer bien, que es sobrevivir y seguir luchando. Gracias. Mariela, por favor. Ya, al toque y sobre lo que no se ha traído, no hay problema, porque ya también me están mirando feo. Puntos, así tal cual. Las violencias contra las mujeres, hemos hablado de varias violencias, varias formas de violencia y varias violencias ahora, viene de todos lados, y esto incluye también a los hombres afro. Esto es en relación a la pregunta del poema, ¿no? Después, respecto de que los comunicadores venimos trabajando en el tema de no invisibilización, me parece muy bien, creo que es el camino a seguir. No obstante, es importante preguntarnos cada vez cuáles son las historias que contamos. ¿Son las historias de siempre? ¿Los afrodescendientes siguen teniendo los roles estereotipados en los que nuestra sociedad los ha colocado? ¿Cuáles son los roles en los que se castean, ¿no? Digamos, un artista, actor, conductor, panelista afro no es diversidad, ¿no? Es más bien instrumentalizar su negritud para parecer diverso, y eso es problemático. Y totalmente de acuerdo con la búsqueda de sinergias entre diversos movimientos, creo que eso es sano, es importante, porque al final del día, ¿quién gana o quién ha venido ganando tratando a los diversos movimientos sociales de manera segmentada, ¿no? Y de repente una de las búsquedas de agenda común, por ejemplo, podría ser precisamente la puesta en valor de cada uno de sus aportes a nuestra cultura nacional y la búsqueda de mayor visibilización de todos los grupos.